Nosotros somos el equipo número 3 del grupo 2 y a continuación hablaremos acerca del sistema endocrino o también llamado sistema de glándulas de secreción interna. El sistema endocrino se compone de órganos, tejidos y glándulas del cuerpo humano, los cuales se encargan de secretar hormonas, como su nombre bien lo dice. Se encuentra en el octavo nivel de organización de los seres vivos. Como pequeña nota, tenemos qué son las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que influyen en la actividad de otra parte del organismo. Algunos ejemplos del funcionamiento de las hormonas del sistema endocrino es el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, la reproducción. Y algunos ejemplos de estas hormonas son la vasopresina, la testosterona, la insulina, la progesterona, la paratormona, la aldosterona, etc. El sistema endocrino se constituye de órganos, tejidos y glándulas, tales como el hipotálamo, la glándula pineal, la hipófisis, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, en el caso de las mujeres, los ovarios y en el caso de los hombres, los testículos. A continuación, mis compañeros desglosarán uno por uno las partes del sistema endocrino. El hipotálamo. El hipotálamo. ¿Qué es el hipotálamo? El hipotálamo es un área del cerebro que se halla situada debajo del tálamo y que puede enmarcarse dentro del encéfalo. A través de la liberación de hormonas, el hipotálamo se encarga de la regulación de la temperatura del cuerpo, la sed, el hambre, el estado anímico y otras cuestiones de gran importancia. Siguiente dispositivo, por favor. Siguiente dispositivo, por favor. ¿Qué hormonas produce el hipotálamo? Bueno, el hipotálamo produce hormonas reguladoras de la función hipofisiaria y también produce hormonas antidiurética y oxitocina. El hipotálamo se compone de tres regiones que son la región anterior, región media y región posterior. La región anterior formada por varios núcleos que son los principales responsables de la secreción de las hormonas, a menudo interactuando con la glándula pituitaria, y la región media controla el apetito y estimulación, la producción de hormonas de crecimiento para el desarrollo del cuerpo, y la región posterior, temperatura corporal regulada que causa escalofríos y controla la producción de sudor. Las funciones del hipotálamo. Como funciona el hipotálamo tiene que son las emociones, la temperatura corporal, las frecuencias cardíacas, el hambre, el estado de ánimo, la liberación de hormonas de muchas glándulas, la libido, el sueño, la sed, etc. Las enfermedades tiene el hipotálamo, disculpa, este, son la sed excesiva, inhibición frecuente, aumento del apetito y aumento del peso rápido, temperatura corporal baja, síndrome de secreción inadecuada de ADH, diabetes insípida y op- ¿cuáles son algunas de las afecciones comunes que afectan el hipotálamo? Si el hipotálamo no funciona correctamente, esto se conoce como disfunción hipotalámica. Esto puede ser causado por lesiones en la cabeza, malformaciones congénitas, cirugía cerebral, tumores, trastornos de la alimentación, trastornos genéticos. ¿Cuáles son los síntomas de la afección que involucran el hipotálamo? Los síntomas que indican disfunción hipotalámica incluyen cambios del apetito, aumento o pérdida de peso, dificultad para dormir, deshidratación, micción frecuente, fluctuaciones en la temperatura corporal, presión arterial alta o baja o retraso de la pubertad. ¿Y cómo podríamos mantener el hipotálamo saludable? Bueno, para tener el hipotálamo saludable, es importante dormir lo suficiente, hacer ejercicio regularmente y comer una dieta equilibrada. Y bueno, eso sería todo de mi parte, seguiría mi compañero.
La hipófisis. La hipófisis se considera como un todo y tiene dos partes con orígenes embrionarios. En este caso viene siendo la adenohipófisis y la neurohipófisis. Mide entre 1 y 1.6 centímetros y pesa aproximadamente 6 gramos. Tiene una forma un tanto inusual, parecida a la de los testículos, y se une al hipotálamo a través del infundíbulo. Siguiente diapositiva, por favor. Localización de la hipófisis. Se localiza abajo del hipotálamo y sobre la estructura ósea llamada silla turca, que es la que la protege. Siguiente diapositiva. Estructura de la hipófisis. La hipófisis se considera de dos partes, que es la adenohipófisis y la neurohipófisis, cada una con partes diferentes. La neurohipófisis cuenta con 3 partes, que es la porción nerviosa o lóbulo posterior, el infundíbulo, la eminencia media, que es el punto de unión entre el hipotálamo y la hipófisis. Esas son las 3 partes por las que se conforma la neurohipófisis. La adenohipófisis, en cambio, se conforma de 2 partes, que es la porción distal y la porción tuberal. Siguiente diapositiva. Función de la hipófisis. La función de la hipófisis es regular y secretar las hormonas que son necesarias para regular el equilibrio en el organismo, mientras que la neurohipófisis se encarga de distribuir al resto de órganos las hormonas que sintetiza el hipotálamo, mientras que la adenohipófisis sintetiza y secreta hormonas dependiendo de la regulación que el hipotálamo realiza a través de los factores hipotalámicos. Siguiente diapositiva. Hormonas de la hipófisis, adenohipófisis y neurohipófisis. Algunas hormonas de la adenohipófisis son la hormona del crecimiento, la tirotropina u hormona tiroides estimulante, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la prolactina, la hormona adrenocorticotrópica, la hormona melanocitoestimulante, y esas serían las hormonas que secreta la adenohipófisis. Mientras que de la neurohipófisis solamente son 2, que es la oxitocina y la vasopresina u hormona antidiurética. Eso sería todo de mi parte, pasaremos al siguiente tema. La glándula tiroidea. La glándula tiroidea es una glándula que mide alrededor de 5 centímetros de diámetro. Está situada por debajo de la nuez de Adán, también llamada bocado de Adán. Las dos mitades, lóbulos de la glándula tiroidea, están conectadas por la parte central istmo, lo que le da un aspecto de lazo. Por lo general, no se puede ver. Cuando aumenta de tamaño, se palpa con facilidad como un bulto prominente. Esta glándula segrega las hormonas tiroideas que regulan la velocidad a la que tienen lugar los procesos químicos del organismo. Las glándulas tiroideas influyen en el índice metabólico de 2 maneras. Una, estimulando casi todos los tejidos del organismo para que produzcan proteínas. 2, incrementando la cantidad de oxígeno que utilizan las células. Las hormonas tiroideas afectan diversas funciones corporales vitales, como la frecuencia cardíaca, la velocidad de combustión de las calorías, manteniendo de la piel el crecimiento, producción, calor, fertilidad y digestión. La glándula tiroidea produce la hormona T3, triiodotironina y tiroxina T4. Estas causan gran impacto en la salud y afectan todos los aspectos del metabolismo. La glándula tiroidea tiene 2 tipos principales de células. Una es las células foliculares que usan el yodo de la sangre para producir la hormona tiroidea que ayuda a regular el metabolismo de una persona. Y 2, las células C, también llamadas células parafoliculares, producen calcitonina, una hormona que ayuda a controlar cómo el cuerpo usa el calcio. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. La tiroides tiene una cápsula fibrosa, fascia cervical media, que la envuelve y da soporte,
penetrando en ella, dando aspecto lobuloso a su parenquina. Además, la aponeurosis cervical profunda se divide en dos capas cubriendo a la tiroides en sentido anterior y posterior, dándole un aspecto de pseudocápsula, que es el plano de disección usado por los cirujanos durante la tiroidectomía. Siguiente, por favor. La glándula pituitaria y el hipotálamo son un área que se encuentra en la base del cerebro. Controlan la velocidad con la cual la tiroides produce y secreta estas hormonas. Para realizar todas las funciones, la tiroides se apoya en otras dos glándulas, la hipófisis, encargada de detectar la cantidad de hormonas tiroides que hay en la sangre y producir más si es necesario, mediante la liberación de TSI, y el hipotálamo que libera TRH para que la hipófisis pueda producir TSH. Siguiente, por favor. Algunas funciones son producir, almacenar y liberar hormonas tiroideas en el torrente sanguíneo. Estas hormonas influyen en la actividad de casi todas las células del cuerpo. Si los niveles de estas en la sangre son bajas, el cuerpo funciona más lentamente, lo que se llama hipotiroidismo. Siguiente, por favor. Algunas enfermedades son los nódulos tiroideos, que son bultos sólidos o llenos de líquido que se forman dentro de la tiroides. Estos no son graves y no presentan síntomas. El hipotiroidismo es un trastorno en el cual la tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas. El hipertiroidismo o tiroides hiperactiva se produce cuando la glándula tiroides secreta demasiada hormona tiroxina. El hipertiroidismo puede acelerar el metabolismo del cuerpo, lo cual causa una pérdida de peso involuntaria y latidos rápidos o irregulares. Siguiente, por favor. Un bocio es un agrandamiento anómalo de la glándula tiroides. La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Aunque los bocios son generalmente indoloros, un bocio grande puede causar tos y dificultar la deglución o la respiración. La tiroiditis es la inflamación de la tiroides, la glándula con forma de mariposa ubicada en el cuello. La inflamación de la tiroides puede deberse a muchos factores. En un principio, se produce la liberación de hormonas que provocan la hiperactividad de la glándula hipertiroidismo. Con el tiempo, la inflamación bloquea la producción de hormona tiroidea, lo que resulta en hipoactividad, hipotiroidismo. Es posible que no se presenten síntomas. Cuando sí los hay, pueden variar según la etapa de la inflamación. El tratamiento se ocupa de la causa subyacente y de regular la función de la tiroides. El cáncer de tiroides, la glándula en forma de mariposa en la base del cuello, la causa del cáncer de tiroides es poco conocida, pero se cree que implica una combinación de factores genéticos y ambientales. Algunas personas no tienen síntomas, mientras que otros pueden notar un bulto en el cuello. El tratamiento que generalmente tiene éxito incluye cirugía, terapia hormonal, yodo radiactivo, radiación y en algunos casos quimioterapia. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico de enfermedades de la tiroides, los médicos usan su historia clínica, un examen físico y pruebas para la tiroides. A veces también utilizan una biopsia. El tratamiento depende del problema, pero puede incluir medicamentos, terapias con yodo radiactivo o cirugía de tiroides. Por mi parte ha sido todo. Pasamos al siguiente tema. La glándula pineal. La glándula pineal es un pequeño órgano que se ubica entre los dos hemisferios del cerebro, atrás del hipotálamo. Tiene el tamaño de un pequeño grano de arroz y una forma de pino, de ahí su nombre. Y esta glándula es la responsable de producir la melatonina. Siguiente, por favor. Entre sus principales funciones está regular los ciclos de sueño. Esta glándula es bastante sensible a la luz debido a que, ya que entre mayor sea la cantidad de luz que hay en un ambiente, menor será la producción de melatonina.
Y por el lado contrario, entre menor sea la cantidad de luz en un ambiente, mayor será la producción de melatonina. Esta melatonina es bastante importante porque precisamente regula los ciclos de sueño. También nos ayuda a descansar mejor, mejora nuestro sistema inmunológico, es un potente antioxidante y estimula la secreción de hormonas para el crecimiento. Siguiente, por favor. Como ya dije, la melatonina, que es producida por la glándula pineal, estimula la producción de hormonas que estimulan el crecimiento, entre ellas las de maduración sexual. La melatonina tiene una propiedad que va retrasando la pubertad hasta que llega un punto en el que la melatonina pierde esta propiedad. En ese punto se produce la pubertad. Cuando se produce esta pubertad, se comienzan a secretar varias hormonas que ven que los sistemas reproductores se desarrollen y funcionen correctamente. Siguiente, por favor. Entre sus principales enfermedades están los trastornos en los ciclos de sueño. Esto se puede deber a una deficiencia de producción de melatonina, que también a su vez puede indicar un endurecimiento de la glándula pineal. La osteoporosis también es una enfermedad relacionada con la glándula pineal, ya que la melatonina también regula los niveles de calcio que entran a nuestro sistema. Esta enfermedad trata de que el tejido nuevo no es suficiente para reemplazar el tejido viejo debido a la falta de calcio. También están los tumores pineales. De esto se desconoce la razón exacta por las que se producen, pero entre sus principales síntomas están los dolores de cabeza, alucinaciones, cambios de humor, náuseas, etc. Siguiente, por favor. Otras enfermedades son los déficits de funciones cognitivas, dolores de cabeza, náuseas, cambios en los ciclos menstruales de las mujeres y un desequilibrio emocional. Siguiente, por favor. Las glándulas tiroideas paratiroideas, son 4 glándulas del tamaño de un chícharo que se ubican atrás de la glándula tiroidea. Tienen un color amarillo y estas producen la hormona paratormona y tienen una consistencia blanda. Siguiente, por favor. Estas glándulas regulan los niveles de calcio que entran a nuestro sistema para garantizar un funcionamiento correcto de nuestro sistema muscular, óseo y nervioso. Esto lo hace junto con la vitamina D. Siguiente, por favor. También regula la cantidad de calcio que está en nuestro sistema sanguíneo, la cantidad de calcio que es retenida por nuestros riñones y la cantidad de calcio que es absorbida por nuestro sistema digestivo. Siguiente, por favor. Entre sus principales enfermedades está el hiperparatiroidismo, que es la sobreproducción de la hormona paratohormona. Esta enfermedad puede causar osteoporosis, piedras en los riñones, enfermedades cardíacas y presión arterial alta. Se relaciona con la osteoporosis porque al haber una sobreproducción de esta hormona, entonces mayor es la cantidad de calcio que entra en nuestro sistema. En ese caso, nuestro organismo comenzará a rechazar el calcio excedente y llegará a un punto en el que el calcio que se absorbe no será suficiente para producir un tejido óseo nuevo, y ahí llegará la osteoporosis. Como ya dije, esto tiene relación con lo anterior porque entre mayor sea la cantidad de esta hormona, mayor son las cantidades de calcio que ingresan a nuestro sistema y mayores son las cantidades de calcio que se retienen en nuestros riñones, y eso puede provocar piedras. También hay un cáncer en la glándula paratiroides, pero este es más común aproximadamente a los 50 años y es un cáncer que generalmente regresa. Siguiente. Ahora, por el otro lado está el hipoparatiroidismo, que es la deficiencia de la producción de esta hormona. Esta enfermedad puede derivar en la enfermedad de Addison, las cataratas y la enfermedad de Parkinson. Las cataratas, como se ve en la imagen, se produce una especie de nube en la pupila y imposibilita la vista, te queda ciego. Y la enfermedad de Parkinson es que nuestro sistema nervioso y muscular no puede controlar los espasmos que se producen, y esto se debe a la deficiencia de calcio. Por mi parte sería todo. Pasamos con el siguiente tema. Gracias. Las glándulas suprarrenales.
Las glándulas suprarrenales son glándulas endocrinas que secretan hormonas que se liberan en el torrente sanguíneo. Cada glándula suprarrenal consta de dos partes. La médula es la parte interna que secreta hormonas como la epinefrina, o sea, la adrenalina, que ayudan a controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la sudoración y otras actividades reguladas también por el sistema nervioso simpático. La corteza es la parte externa de las suprarrenales. Segrega diferentes hormonas, incluidos los corticosteroides, hormonas similares a la cortisona como el cortisol y los mineralocorticoides. En particular, la aldosterona, que regula la presión arterial y las concentraciones de sal y de potasio en el organismo. La corteza suprarrenal también estimula la producción de pequeñas cantidades de hormonas esteroideas del sexo masculino, como la testosterona y hormonas similares. Siguiente diapositiva, por favor. Trastornos de las glándulas suprarrenales. Los trastornos de las glándulas suprarrenal pueden conllevar secreción insuficiente o excesiva de una hormona. Por ejemplo, un problema en la apófisis puede implicar que las glándulas suprarrenales no estuvieran siendo estimuladas para secretar hormonas. Cuando la secreción hormonal es excesiva, el trastorno resultante depende de la hormona en cuestión. Siguiente diapositiva, por favor. El timo es un órgano en forma de glándula del sistema inmunológico formado por linfocitos T, que son las células encargadas de la inmunidad celular, respondiendo con algunas células para combatir las infecciones. El timo tiene una fina cubierta llamada cápsula. Está formada por tres tipos de células. Células epiteliales son células compactas que le dan forma y estructura. Linfocitos son células inmunitarias que protegen contra las infecciones y estimulan la respuesta inmune. Células de Kulczycki son células que liberan hormonas. La siguiente, por favor. La función principal del timo es madurar los linfocitos T. Una vez maduros dejan el timo y se transportan a través de la sangre a los ganglios linfáticos y el vaso. Su membrana celular contiene una serie de proteínas capaces de reconocer diferentes tipos de alérgenos, sustancias que producen una respuesta inmune. Los linfocitos T se diferencian en tres tipos. Células T citotóxicas. Se unen directamente a los antígenos del patógeno y lo eliminan. Células T auxiliares. Precipitan la producción de anticuerpos por los linfocitos B y también producen sustancias que activan otras células T. Células T reguladoras. También reciben el nombre de células T supresoras porque suprimen la respuesta de las células B y otras células T a los antígenos. Siguiente diapositiva, por favor. En el timo también podemos encontrar patología general como puede ser aplasia del timo, conocida como síndrome de Dijon, hiperplasia tímica, aumento del tamaño del timo y timoma maligno o benigno. De mi parte es todo. El páncreas. El páncreas es un pequeño órgano de forma alargada de unos 15 centímetros de longitud y de unos 100 gramos de peso de media que pues está situado en la cavidad abdominal inmediatamente por detrás del estómago. Su peculiar localización muy posterior en el abdomen, pero al mismo tiempo próximo al hígado. Siguiente diapositiva. Este pues está rodeada por el intestino delgado, el hígado, el vaso y la vesícula biliar. Tiene la forma de una pera plana y pues hace que esté en contacto con estructuras vasculares vitales. Siguiente. Las dos principales funciones del páncreas son la función exocrina para la digestión y la función endocrina de producción de hormonas. Las células exocrinas del páncreas producen enzimas que ayudan a la digestión cuando los alimentos ingresan al estómago. Las glándulas exocrinas liberan enzimas dentro de un sistema de conductos que llegan al conducto pancreático principal. Las células exocrinas del páncreas producen enzimas que ayudan a la digestión cuando los alimentos ingresan al estómago. Las glándulas exocrinas liberan enzimas
dentro de un sistema de conductos que llegan al conducto pancreático principal. El conducto pancreático libera las enzimas en la primera parte del intestino delgado, donde las enzimas ayudan en la indigestión de las grasas, los carbohidratos y las proteínas de los alimentos. Siguiente. Siguiente. Bueno, la segunda función del páncreas es la función endocrina, la que envuelve la producción de hormonas o sustancias que se producen en una parte del organismo y que circulan en el torrente sanguíneo para influir en otra parte distinta del organismo. ¿Para qué sirve el páncreas? Bueno, esta tiene una función exocrina que es fundamental en el proceso de la digestión. El páncreas segrega enzimas que las más conocidas son la amilasa y la lipasa. La función de estas mismas es descomponer químicamente las grasas y proteínas ingeridas en pequeñas porciones que pues pueden ser absorbidas por el intestino. Pues por lo tanto, una de las primeras consecuencias pues de estos son que afecta la correcta excreción de estos enzimas, como determinados tumores pancreáticos o la pancreatitis crónica. Esta pues tiene una rápida pérdida de peso y es tendencia a la diarrea. Estos síntomas se producen por la falta de absorción de grasas y de proteínas. La función exocrina se encuentra presente en todo el páncreas, aunque con un claro predominio en la cabeza pancreática. Siguiente. La función endocrina del páncreas o de producción de hormonas, bueno, la proteína más importante producida por el páncreas es la insulina. Esta es fundamental para la regularización de los niveles de azúcar en la sangre. Las células responsables de la producción de estas hormonas no se encuentran distribuidas de forma homogénea por todo el páncreas. Sobre todo se concentran pues en grupos de células que se denominan islotes de Langerhans. A diferencia de la función exocrina, la función endocrina del páncreas se concentra principalmente en el cuerpo y la cola, y bien pueden hallarse islotes de Langerhans en todo el páncreas. Siguiente. Las tres hormonas que produce este órgano es la insulina, el glucagón y la somatostatina. La primera es la insulina. Esta pues se segrega cuando la concentración de glucosa en sangre aumenta. Y pues esto ocurre después de comer. Los músculos y células grandes son estimulados por insulina para absorber la glucosa que necesitan como combustible para realizar otras actividades. Siguiente. La segunda hormona que produce el páncreas es el glucagón. Este pues es sintetizado y liberado por las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas, y al contrario que la insulina eleva el nivel de glucosa en la sangre. Siguiente. La tercera es la somatostatina. Es una hormona peptídica con 14 aminoácidos que es producida por el hipotálamo y por las células delta de los islotes de Langerhans en el páncreas. Esta inhibe la producción de hormona del crecimiento por la hipófisis y tiene también efectos sobre el páncreas, donde inhibe la secreción de insulina y el glucagón. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. La embriología. El páncreas se origina embriológicamente de dos embosos o brotes o yemas. Uno es ventral y el otro dorsal. Ambos son derivados del endodermo y provenientes del asa duodenal. Siguiente. Los problemas del páncreas pueden conducir a muchos problemas de salud. Entre ellos está la pancreatitis o inflamación del páncreas. Esta pues es una inflamación del páncreas que ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir el páncreas. La pancreatitis puede ser aguda o crónica. De cualquier forma pues es grave y puede traer complicaciones. Siguiente. El cáncer de páncreas. Este se puede presentar en varios tipos de tumores en el páncreas, incluidos los tumores cancerosos y no cancerosos. El tipo más común de cáncer se forma en el páncreas
comienza en las células que recubren los conductos que transportan las enzimas digestivas fuera del páncreas. Las opciones de tratamiento para el cáncer del páncreas se eligen en función de la extensión del cáncer. Pueden incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o una combinación de estas. Siguiente. Los síntomas. Los síntomas pues serían como el dolor abdominal que se irradia hacia la espalda, color amarillento en la piel, heces de color claro, orina de color oscuro, picazón en la piel, coágulos sanguíneos y la fatiga. Siguiente. Y sería la fibrosis quística. Es una enfermedad hereditaria de las glándulas mucosas y sudoripadas. Este pues afecta principalmente los pulmones del páncreas, el hígado, los intestinos, las células, los senos paranasales y los órganos sexuales. La fibrosis quística hace que la mucosidad sea espesa y pegajosa. Esta mucosidad tapa los pulmones, causando problemas para respirar y pues facilitando el crecimiento de bacterias. Esto puede provocar infecciones pulmonares repetidas y daños pulmonares. Siguiente. Siguiente. La diabetes también tiene un papel en el páncreas. La diabetes indica que el nivel de la glucosa o azúcar se encuentra muy elevado en la sangre. En la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa penetre en las células para suministrarles energía. Sin la insulina hay un exceso de glucosa que permanece en la sangre. Y pues con el tiempo los altos niveles de glucosa en la sangre pueden causarle problemas serios en el corazón, los ojos, los riñones, los nervios y así. La diabetes tipo 1 ocurre con mayor frecuencia en los niños y adultos jóvenes, pero pueden aparecer en cualquier edad. Su síntoma pues es mucha sed, orinar frecuentemente, sentir mucha hambre o cansancio, pérdida de peso, presencia de llagas que tardan en sanar y piel seca y picazón. La diabetes tipo 2, esta es la más común, que se desarrolla cuando el páncreas no puede producir suficiente insulina para metabolizar el azúcar de la sangre. El excesivo peso corporal y provoca y empeora la diabetes tipo 2. Un peso por encima de lo normal puede volver al cuerpo menos sensible y más resistente a la acción de la insulina. En estos casos se necesitaría fabricar mayores cantidades de insulina para lograr el mismo trabajo metabólico. Ya. Las glándulas reproductoras. ¿Te sientes mal, verdad? Las glándulas reproductoras se dividen en femenino y masculino. Las femeninas son los ovarios. Son pares y se ubican en la cavidad pelviana, encargadas de la producción de dos hormonas, estrógeno y progesterona, y también de liberar el óvulo cada mes durante la vida reproductiva de la mujer. Siguiente. El estrógeno participa en el inicio de la pubertad. Los estrógenos que produce el ovario durante la época fértil de la mujer protegen nuestros huesos. Gracias a la acción de estos, los niveles del colesterol se mantienen bajos e inducen a la producción del colesterol bueno. Estimulan el líbido y ayudan a la formación del colágeno. Tanto el estrógeno como la progesterona participan en la regulación del ciclo menstrual de la mujer. Estas hormonas tienen un papel importante en el embarazo y en el ciclo reproductivo y de desarrollo. Durante la menopausia disminuye la producción de las hormonas secretadas por los ovarios y el ciclo menstrual va desapareciendo progresivamente. Siguiente. Las glándulas masculinas son los testículos. Son ubicadas
en el escroto y están formadas por dos. Se encargan de sintetizar la hormona principal masculina, que es la testosterona. Siguiente. Se agregan las hormonas llamadas andrógenos, la más importante de las cuales es la testosterona. Estas hormonas indican al cuerpo del niño cuando llega el momento de hacer los cambios corporales asociados a la pubertad, como el agrandamiento del pene, el estirón y el agravamiento de la voz. También del crecimiento del vello facial y púbico. Además de la testosterona, que trabaja junto con las hormonas fabricadas por la hipófisis, también indica al cuerpo de un chico cuando llega el momento de fabricar semen en los testículos. Enfermedades. Su sistema endocrino incluye 8 glándulas principales distribuidas por todo el cuerpo. Estas glándulas producen hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. El sistema endocrino produce más de 20 hormonas que cumplen diferentes funciones en el organismo y que si se producen en exceso o de forma insuficiente pueden generar distintas enfermedades. Son las siguientes. Diabetes tipo 1. Es una enfermedad que tiene su origen en su trastorno del sistema inmunitario. En este caso, el páncreas no produce la insulina suficiente para cubrir las necesidades del organismo. Suele debutar a edades tempranas, infancia y adolescencia. Diabetes tipo 2. En la denominada diabetes del adulto, el problema es diferente, ya que lo produce en un mecanismo conocido como resistencia a la insulina. Es decir, que el organismo no es capaz de utilizar adecuadamente la insulina que produce. Es un problema relacionado con el sobrepeso y la obesidad, además con la edad. Siguiente, por favor. Trastornos relacionados con la hormona del crecimiento. Esta hormona se produce en la hipófisis y está íntimamente relacionada con el crecimiento y desarrollo del ser humano. De ahí, cuando hay un déficit de esta forma, el crecimiento del niño es inferior a la hormona, mientras que el exceso determina un crecimiento excesivo, gigantismo. Hipertiroidismo. Se caracteriza por una presencia excesiva de hormonas tiroideas en la sangre. Puede ser una enfermedad con cantidad propia o secundaria o otras patologías. Hipotiroidismo. En este caso, el problema es que no se producen suficientes hormonas tiroideas, lo que conlleva el entenecimiento general del sistema metabólico, ocasionando una sensación continua de fatiga. Hipotensión arterial, frecuencia cardíaca, sobrepeso, etc. Se suele tratar administrando hormonas tiroideas para cubrir las necesidades del organismo. Siguiente. Insuficiencia suprarrenal. Se produce para las glándulas suprarrenales, no producen la cantidad necesaria del corticosteroides, lo que genera sensación de fatiga, debilidad general, distracción, dolor abdominal y otros síntomas. Pubertad precoz. Se produce porque la hipófisis se anticipa en el momento en que debe iniciar la producción. Las hormonas que inducen la liberación de hormonas sexuales por parte de las gonadas. Siguiente. Enfermedad de Addison, también conocida como influencia suprarrenal, es un trastorno poco común que se produce cuando el cuerpo no produce suficiente cantidad de determinadas hormonas. En la enfermedad de Addison, las glándulas suprarrenales ubicadas justo por encima de los riñones producen muy poco cortisol y a menudo muy poca aldosterona. Enfermedad de Cushing es provocada por un tumor o crecimiento excesivo de la hipófisis. Esta glándula está localizada justo debajo de la base del cerebro. Un tipo de tumor, la hipófisis llamado adenoma, es la causa más común. Síndrome del ovario poliquístico. Es una afección en la cual una mujer tiene un nivel muy elevado de hormonas, andrógenos. Se pueden presentar muchos problemas como resultado de este aumento en las hormonas, incluyendo irregularidades menstruales, infertilidad, problemas de la piel como acné y aumento de vello. Aumento en el número de pequeñas quistes en los ovarios. Bueno, estas enfermedades hormonales ocurren también si el cuerpo no responde a las hormonas como debería hacerlo. El estrés, las infecciones y los cambios en el equilibrio de líquidos y electrolitos de la sangre también pueden afectar los niveles hormonales. Por nuestra parte sería todo y este sería el fin de la presentación.